Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio bíblico más a través de la página Hermana Mónica Lara y de la página Cristianos Unidos. Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos que se conectan de América, de Latinoamérica, de Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, de Perú, de Ecuador, los que se conectan por ahí también de Estados Unidos, de Houston, de Arlington, de diferentes partes, de diferentes iglesias. Gracias desde China, desde Australia, desde España, todos los hermanos que nos honran con su presencia, con conectarse en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. También gracias a Veracruz, a Sonora, a Sinaloa, al Estado de México ahí en Toluca. Saludos a Spring, Texas. Bueno, de verdad es un honor para nosotros, a Houston, es un honor a Oaxaca, Tijuana, para poder transmitirles el mensaje de parte del Señor. Les damos la bienvenida. Gracias también a los que están escuchando posteriormente este video. Por cuestiones de horario, les es más fácil escucharlo en otro momento. Pues aquí estamos una vez más para llevarles la palabra de Dios. Bienvenidos a los que están por ahí en Torreón y gracias porque dedican tiempo a recibir este mensaje. Gracias a quienes lo están compartiendo. Les recordamos que nuestros estudios son seriados. Estamos llevando la palabra de Dios a la Iglesia de Jesucristo. Ahí está El Salvador también. A la Iglesia de Jesucristo les damos la bienvenida. Si tú nunca has escuchado un mensaje de estos de la Biblia, bueno, pues sé bienvenido. Dios tiene cosas grandes para ti. Y este mensaje es para la Iglesia de Jesucristo, para los hijos de Dios que están anhelando crecer, madurar, anhelando ser mayores en espíritu, anhelando ser luz en este mundo y sal en la tierra. Bienvenidos. Bueno, les recordamos también que estos videos se encuentran en YouTube como Hermana Mónica Lara, para que los compartan, para que los puedan estudiar una vez más. Y les bendecimos, les pedimos que los compartan, que sean parte de este instrumento poderoso de Dios para llevarlo a la gente que lo necesita, para llevarlo a cuantos hermanos están por ahí, hasta Hawái, están escuchándonos. Pues gracias. Bueno, vimos, y como les recuerdo, los estudios son seriados. Para quien no vieron nuestro estudio del viernes pasado, yo les invito a que entren ahí a nuestras páginas y vean el estudio para que tenga continuidad lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a aprender y tenga sentido muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. El estudio, nuestro tema de hoy es la fe, parte 2, entonces pueden ver la fe, parte 1. Y hablábamos que el justo por la fe vivirá. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que nuestra fe es probada por diversos propósitos de Dios, es probada por Dios para comprobar si le amamos, si lo obedecemos y si creemos en Él, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier tiempo de aflicción. También es
La fe es probada, recordemos lo que vimos el viernes pasado. Nuestra fe es probada cuando Dios quiere capacitarnos para llevarnos a un nuevo nivel. Nuestra fe es probada también para creer, para que nuestro espíritu crezca, para que maduremos, para que aprendamos a permanecer pegados a Dios, estando cerca del corazón del Padre, porque Jesucristo abrió el camino al Padre. Él, derramando su sangre, nos reconcilió con el Padre, y ahí estamos nosotros puestos en Dios. Ahí tenemos el camino abierto para ir y buscar al Padre y permanecer en Él. Por eso nuestra fe es probada. Por eso, pues, cuando tenemos tribulaciones, entonces oramos y oramos y oramos, ¿verdad? Todo el tiempo estamos orando, y cuando decíamos que no teníamos tiempo para orar, pues no sé de dónde, pero así es, en la madrugada estamos clamando a Dios, y nuestro corazón empieza a conocerle y nos apegamos a Él. Y otra de las razones que veíamos por los que Dios prueba nuestra fe es cuando por amor nos recibe como hijos y nos azota. Cuando nuestro carácter ahí sigue teniendo los mismos vicios, las mismas groserías, la misma malicia, nuestra lengua habla cosas que a Dios no le agrada, y cuando nuestro corazón necesita realmente madurar, dejar de ser niños y dejar de estar actuando inmaduramente y dejar de estar haciendo cosas que a Dios no le agrada, ahí Dios nos azota y nos lleva a la aflicción para transformarnos, para que recuperemos su imagen. Recordemos que como hijos de Dios tenemos el ADN divino, y es cuando Dios nos está transformando a su imagen conforme a su semejanza. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que Jesús es el que inventó la fe. Él es el autor y además en Él se consuma. Todo fuera de Dios. Poner nuestra confianza absoluta en una persona, en un objeto, en una imagen, eso se llama idolatría. Aún hay gente que predica mucho y que está muy de moda eso de creer en ti mismo, y no estoy diciendo que tengamos una baja autoestima. La Biblia dice que debemos tener la autoestima correcta, pero también dice la palabra de Dios, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque también dice la Biblia que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Nada más engañoso que el corazón del hombre. Así que si estamos creyendo en nosotros mismos, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Con no hacer las cosas de la manera correcta, con tomar decisiones equivocadas. Así que nuestra fe absoluta debe estar en el autor y consumador, que es Jesucristo. Ahí debemos estar bien parados. Pero, a ver, analicemos algo. ¿Qué pensamos cuando vemos a un hombre o a una mujer de fe? ¿Qué pensamos? Cuando se trata de hombres y mujeres de fe que están en la Biblia, como que vemos las pruebas que pasaron, las leemos por ahí o las conocemos las historias así como de José, o los vemos en una película, ¿no? Daniel, y como que damos por hecho por la simple razón de estar en la Escritura. O sea, asumimos que José, bueno, pues pasó ahí de esclavo y con los hermanos y lo vendieron y luego fue de esclavo y luego fue a la cárcel, pero Dios lo levantó. Y damos por hecho que todo ese proceso, bueno, pues es tan rápido, en la Biblia no da muchos detalles, entonces es tan rápido que pues asumimos que así debía ser.
los vemos tan lejanos. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de Daniel, que fue echado en un foso con leones hambrientos, y pues los vemos, o Abraham, ¿no? Que no podía tener hijos su esposa y que de repente Dios le dio un hijo. Entonces, todos estos seres, o Ana, que no podía tener hijos y volcó su corazón en Dios y Dios le contestó, y todos estos a quienes muchas veces vemos como seres sobrenaturales o como seres que tienen superpoderes para resistir el dolor, la tristeza y la prueba, la soledad, así, como que así son presentadas todas estas personas, ¿no? Entonces, pues, las vemos tan lejanas, tan parte de la historia, pero no de nuestra historia. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos a alguien cercano a nosotros, que parece tener una fe inquebrantable, y entonces pues a veces nos admiramos o le admiramos, comenzamos a admirar, a querer inspirarnos en esa fe, pero en algunas ocasiones pensamos que son seres tan especiales, escogidos por Dios, capaces de resistir de una manera estoica las pruebas, que bueno, ¿por qué entonces cuando viene la prueba a nuestra vida, no nos preguntamos qué hay detrás de esa fe, ¿verdad? Nos sentimos tan vulnerables y vemos a alguien que tiene esa fe y entonces decimos, bueno, es que tú no entiendes mi problema. Es que, bueno, tú sí tienes fe porque tú eres un siervo de Dios. Como si esos dones fueran especialmente para ciertas personas, como si la fe fuera un superpoder que solo la pueden tener ciertas personas. Y la verdad es que cuando se presenta la tribulación en nuestra vida, pues estamos esperando no esperamos tener esa fe, no esperamos manifestar esa fe en nuestra vida, sino esperamos que todos a nuestro alrededor se conduelan de nosotros, nos ayuden a resolver nuestra situación. Y es cierto, entre hermanos podemos orar unos por otros, podemos bendecirnos unos a otros e inclusive ayudarnos unos a otros. Pero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Les vuelvo a invitar a que vean el video del viernes pasado, porque ahí hablamos de las razones por las que Dios prueba nuestra fe y solo las mencioné en un principio. Pero bueno, en esta lucha diaria, porque todos somos probados, eso es algo de lo que nadie puede escapar. Ningún hijo de Dios puede pensar que solo él está viviendo una situación difícil, porque la Biblia dice que todos somos probados por Dios. Y entonces, cuando estamos en situaciones así, bueno, pues, ¿qué le decimos al Señor? Señor, dame fe. Recordamos a los apóstoles cuando le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. A veces esta frase que clamamos y que le pedimos a Dios desesperadamente, esperamos que sea un asunto automático el que llega a nuestra vida. Una fe gigante que en el instante que nosotros clamamos a Dios, Señor, dame fe, esperamos que Dios así de pronto, ¡fum!, ponga en nosotros una fe inquebrantable, gigante, que además esa fe haga que se mueva la gran montaña que tenemos delante, ese gran problema, esa gran circunstancia, ya sea de financiera, ya sea de salud, ya sea familiar, ¿verdad? De seguridad, todos los problemas que pueden venir, esa gran montaña que vemos delante de nosotros, y entonces creemos que nuestra gran fe pues va a acelerar rápidamente la solución del problema, que vamos a resolverlo
en unos instantes el problema que nos agobia. Pero, ¿qué dice la Biblia que es la fe? Bueno, Hebreos 11:1, el versículo por excelencia que describe la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué más dice la Biblia? Gálatas 5:22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Primero, leímos al principio Hebreos 11, donde dice la palabra de Dios, Hebreos 11 del 1 al 6, donde dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es una declaración poderosísima. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero estamos esperando. Y quiero decirte una cosa. Si tú estás pasando en una situación difícil, si tú estás esperando la respuesta de Dios, si estás esperando un milagro, pues el milagro va a venir de lo que no se ve. Si no existe un trabajo para ti, Dios lo crea, así como creó el universo de lo que no se veía, de lo que no existía. Si tú estás orando y clamando a Dios porque no has podido tener hijos, pues Dios puede abrir tu vientre para poner un hijo allí en tu vientre y hacer que se vea y que se forme lo que no se veía. Si tú estás esperando sanidad, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un milagro. La fe es para vivir. Es la única forma que tenemos los cristianos de vivir, porque es necesario que vivamos sobrenaturalmente. Quiero decirte que la fe no solamente es para recibir milagros y para recibir respuesta de Dios. La fe es para agradar a nuestro Padre, aun cuando nunca recibamos lo que esperamos, aun cuando Dios nunca conteste una oración, aun cuando Dios nunca nos bendijera. Esa es la forma de un cristiano para vivir. Pero gloria a Dios, que Dios proveyó bendición, que Jesucristo rescató las bendiciones que Dios le había dado a Adán y las pone para nosotros. Las promesas que están ahí en la Biblia también son para sus hijos. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta parte de la fe es la que vamos a hablar hoy. Ahora, vimos que también la fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es un fruto. Miren lo que dice Jesús en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense que lo que Jesús les está mostrando en este momento, recordemos que Jesús jamás le contesta a la gente ni nos contesta lo que queremos oír, sino lo que necesitamos saber de sus verdades eternas, de su verdad eterna. Jesús no les dice: sí, claro que sí, te voy a aumentar la fe. Jesús lo que aclara que el problema no es el tamaño de fe, sino la forma en la que opera la fe en nuestra vida. No sé si tú conoces la semilla de mostaza, pero es una semilla pequeñita como la cabeza de un alfiler.
Y esa semillita pequeña es como cuando le decimos al Señor, Señor, auméntame la fe. Es como si esa semillita quisiéramos que Jesús la cambiara en una semilla de aguacate o de palta. Los que lo conocen saben que es una semilla grande, ¿no? Como unas 100 veces más que la semilla de mostaza. Pero lo que Jesús nos muestra es que con la medida de fe que dice la Biblia que recibimos, esa es la semilla que tiene todo el potencial, y que si esa semilla la sembramos y da fruto, porque la fe es fruto del Espíritu Santo, ese poder va a fluir, ese poder de Dios va a fluir a través de nosotros, por medio de esa semilla que después se convierte en un fruto del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Nos damos cuenta de lo que hablábamos? Nosotros recibimos, tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos talentos, pero toda esa vida, todo eso que Dios nos capacitó, tiene que operar en este mundo a través de la fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Y así como dice a la palabra, así como recibimos dones, talentos, capacidades para operar, para ponerlos a trabajar y cumplir el propósito que Dios nos dio en esta tierra, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos, en nuestro país, esa misma, así como recibimos todo ese cúmulo de potencial, también Dios nos dio una medida de fe, que es esa semilla. Ya la tenemos, ya nos dio esa semilla. Pero ¿qué pasa si yo pongo la semilla en un recipiente de cristal y la tengo ahí muy linda, de adorno? ¿Qué pasa con esa semilla? No hay fruto. Esa semilla solita pues no sirve de mucho, ¿verdad? Hay gente que tiene la fe y la tiene ahí de adorno, porque asisten, se congregan o hacen cosas, hacen obras buenas, pero no viven por la fe, no viven buscando el agradar a Dios con todo su corazón, porque ese debe ser el mayor propósito de un hijo de Dios, agradar a Dios con todo su corazón. Ahora veamos cómo Jesús mismo nos explica cómo funcionan las semillas para que den fruto. Aunque esto es algo que todos conocemos, pero amo la palabra de Dios porque ahí hay todo lo que necesitamos saber. Y Jesús dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús lo estaba diciendo de sí mismo porque él iba a morir. Y se compara con ese mismo grano. Recordemos que nosotros Jesús abrió el camino al Padre, nos abrió el camino para que estemos conectados con Dios a través de su Espíritu Santo, para que estemos en unidad, en comunión con Él. Y mira lo que dice 1 Corintios 15:36. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Así que la fe, que es una semilla y se convierte en fruto del Espíritu, ¿qué es esto de que tiene que morir? Bueno, es necesario morir a nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza caída que todos traemos como herencia por el pecado de Adán y Eva, por causa del pecado. Es necesario que muramos a la carne para poder dar fruto.
Recordemos que el bautismo es precisamente ese símbolo de que nosotros morimos con Cristo para resucitar con Él. Morimos en nuestra carne. Y es justo lo que confesamos públicamente cuando nos bautizamos, que deseamos morir a la vieja naturaleza, morir a la carne para vivir en Cristo, para andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué nos está hablando el Señor? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando buscamos agradar a Dios, cuando buscamos dar ese fruto precisamente, entonces nosotros dejamos de proveer para nuestros propios deseos engañosos. ¿Qué es lo que dice el mundo, por ejemplo, de los jóvenes? Pues tú vive tu vida, tú sé feliz, anda en antros, ve y ten muchos novios, muchas novias, haz lo que tú quieras, complace lo que tú desees hacer, complácete a ti mismo. La autocomplacencia es uno de los pecados que más corroen la vida de los seres humanos. Y cuando ya no son tan jóvenes, y como además viven así todo el tiempo y ya no son tan jóvenes, pues resulta que a los 40 años se quieren seguir autocomplaciendo y entonces pues ya se aburrieron del matrimonio y dejan a las esposas o dejan a los esposos y entonces quieren andar haciendo cosas de adolescentes rebeldes y gente que toda su vida quiere vivir y hacer lo que quieren por sí mismos, autocomplacerse, deciden, su conducta es como ellos deciden, van a donde quieren, viven a donde quieren, tratan a los demás como quieren, y toda esta autocomplacencia es la carne, son los deseos de la carne, ven lo que quieren, no tienen ninguna restricción, si hay cuestiones inmorales en algún programa, pues lo ven, y entonces le van complaciendo su carne. Esto es lo que Dios nos prohíbe. En realidad, lo que dice el mundo, lo que dice la moda, lo que dictan toda la actualidad, todas estas perversiones sexuales, todas estas perversiones de comportamiento en los seres humanos, eso no le agrada a Dios y Dios lo prohíbe. Y lo que debe importarle a un hijo de Dios es lo que Dios manda, lo que Dios espera de nosotros. Esa conducta y ese comportamiento es lo que hace la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios. Porque en la actualidad vemos a tanta gente que usa la palabra de Dios para justificar sus propios argumentos y pelean y discuten de la Biblia y su vida es como la vida de cualquier impío. No hay ninguna diferencia que podamos notar en ellos. Así que, ¿qué pasa? Que cuando dice la Biblia que los deseos del Espíritu Santo se oponen a nuestros deseos de la carne para que no hagamos lo que queremos. Tú y yo como hijos de Dios no estamos aquí para hacer lo que queremos. Estamos aquí para hacer lo que Dios quiere. Una persona que vive en esa autocomplacencia todo el tiempo, ¿qué pasa cuando viene la tribulación a su vida? ¿Qué pasa cuando viene una prueba de fe? Donde tiene que confiar en Dios,
cuando todas las circunstancias son adversas? ¿Qué pasa cuando tiene que creer lo que no ve? Bueno, pues una persona que siempre ha provisto para los deseos de su carne y que hace lo que quiere, su carne no le permite a su espíritu tener fe. Se opone a los deseos del Espíritu Santo. Se opone a esta palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Porque cuando es necesario creer sin ver, entonces la carne le grita a esa persona: yo quiero ver y necesito pruebas. Recordemos a Tomás cuando dijo: yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en sus llagas, en sus manos y en su costado. Porque estaba acostumbrado a autocomplacer a su carne. Estaba ejercitando y su carne era fuerte, estaba muy, muy fortalecida contra el espíritu que estaba debilitado. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Cuando todo lo que queremos y cuando complacemos a nuestra carne en todo lo que quiere ver y todo lo que quiere recibir, le damos de comer. Mucha gente bebe alcohol sin restricción, come cosas que le hacen daño. Muchas personas escuchan toda clase de música, tienen toda clase de conversaciones, aun cuando ofenden a Dios o cuando ofenden a los demás. Y todo esto le impide desarrollar la fe. Por eso la Biblia habla claramente que no proveamos para los deseos de la carne. Porque entonces, además de que la carne quiere ver, quiere que le comprobemos. Por eso, como muchos congregantes dicen: bueno, sí, yo confío en Dios, pero es que no veo que haga nada. Es que he orado una semana y no veo que pase nada. Porque su carne necesita ver, necesita complacencia. Otra de las cosas que necesitamos cuando nuestra fe no se ha ejercitado es que queremos tener seguridad. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos que lo estamos perdiendo todo. Sentimos que no podemos, que se nos va de las manos el trabajo, que se nos va el dinero, que se nos va la salud, que se nos van los hijos. Porque esa es otra de las manifestaciones de nuestra falta de fe. Y que estamos débiles espirituales. Y la frase más tremenda es que nuestra carne desea tener el control de la situación. No hay nada más angustioso para el hombre que perder el control de la situación que tiene, porque va contra la fe. Es ese temor que se apodera de nosotros cuando empiezo a sentir que las cosas ya no son como yo quiero. Y entonces empezamos a hacer oraciones desesperadas, así de: Dios, que no me escuchas, Dios, que no te das cuenta lo que estoy sufriendo, porque lo que queremos es que Dios nos devuelva el control de nuestra vida, para seguir haciendo las cosas a nuestra forma. Y esto se opone a la fe. Así que estas frases son las que quieren gobernar nuestro corazón cuando nuestra fe es probada. Y precisamente Dios nos prueba para fortalecernos espiritualmente. Dice Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y hablamos de cosas que no le agradan a Dios, obviamente, porque Dios provee cosas hermosas y cosas que son bendición para nuestra vida y que nos edifican. Pero está hablando de todo lo que el mundo te ofrece como tentación,
de todo lo que el mundo pone delante de nosotros, que es contrario a lo que Dios desea, y allí es donde nosotros tomamos la decisión como hijos de Dios, obedecemos a Dios o no, porque de todas maneras la prueba de la fe va a venir. Pero eso va a hacer la diferencia en tu vida y en la mía. Si estamos tratando de complacer a Dios o de complacernos a nosotros mismos y a nuestra carne. Ahora, cuando admiramos la fe en un hijo de Dios, que era lo que hablábamos en un principio, deberíamos observar algo. ¿Cuántas horas de oración, de ayuno y de lectura de la palabra existe detrás de esa fe? Existe detrás de esa unción, de esa confianza absoluta en Dios, de ese discernimiento tan tremendo que tienen algunas personas que están apegadas a Dios todo el tiempo y que quisiéramos nosotros tenerlo. Recordemos a Eliseo, cuando él estaba pegado a Elías y veía el poder de Dios actuar y veía la fe de Elías, y Eliseo pegado ahí, y cuando Elías va a ser levantado por Dios, Eliseo, ¿qué le pide? Quiero una doble porción de tu espíritu, quiero el doble de lo que tú tienes. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Pero recordemos lo que hablamos en un principio. Esto no es automático ni viene a nosotros solamente por desearlo. Esta fe, esta unción, esta creerle a Dios y a través de esa fe Dios se glorifica y vienen milagros poderosos a la vida de estas personas. Entonces veamos qué hay detrás de todo esto, cuántas pruebas, cuántas luchas, pero además un corazón que se guarda para mantenerse en santidad y obedeciendo a Dios. Ahora, esta fe, decía Jesús que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, bueno, habría tanto poder como para decirle a un árbol que se desarraigue y se plante en el mar. Pero ¿qué pasa con muchas personas y con enseñanzas ahí medio torcidas que hay en algunas congregaciones? No se trata de que andemos moviendo árboles y montañas a nuestro antojo. Lo que Jesús está hablando es la magnitud de los milagros que Él ya preparó para glorificarse a través de nuestra vida. Por eso es que Dios nos prueba y por eso es que Él constantemente nos está animando a tener fe, a estar en comunión con Él y a que su naturaleza poderosa fluya en nuestra vida. Y ese ADN divino del Padre cambie nuestra naturaleza carnal y débil y nos fortalezca y nos haga madurar espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Salmos 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esta es una promesa poderosa de Dios para sus hijos, para los que le obedecen, para los que le aman y los que creen en Él, los que tienen fe. Ahora, estas promesas de Dios quiere decir que entonces yo le puedo pedir lo que se me ocurra y Dios tiene la obligación de cumplirlo. Bueno, quiero decirte que no. Quiero decirte que Dios, así como hemos puesto en los estudios donde hablamos de la palabra de Dios, donde hablamos de escudriñar las escrituras y de conocer la voluntad perfecta de Dios, quiero decirte que así como Dios puso candados para que nadie malinterprete la Biblia, Dios también pone seguros para que nosotros aprendamos a pedir lo que conviene conforme a su voluntad. Jesús dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la garantía que Dios pone para sus promesas es que si nosotros permanecemos en el Señor y su palabra está en nosotros, y nosotros conocemos su palabra y entendemos su voluntad y la comprobamos, entonces Él contesta esas peticiones, porque esas peticiones van a estar alineadas a lo que es bueno y perfecto para nosotros. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y conforme a estar alineado nuestro corazón con Dios, conforme a esta perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, Jesús dice en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto quiere decir que cuando tú estás orando por un milagro, que cuando tú estás esperando algo, Dios ya preparó ese milagro. Dios ya preparó antes de que tú le pidas o antes de que tengas una necesidad. Dios ya lo preparó. Y la prueba es sobre tu fe, para después Dios glorificarse y contestar tu oración y darte lo que estás esperando. Así que permanecer, obedecer y tener fe trae como resultado la bendición y la respuesta de parte de Dios. ¿Sabes una cosa? Que lo extraordinario de ser hijo de Dios es que Jesús nos eligió para bendecirnos. Muchas veces pensamos que estamos en esa condición, hablábamos en el estudio de hijos de Dios, estamos en una condición como si fuéramos limosneros ante el Padre. A ver si Dios se apiada en algún momento de mí y tiene a bien pues bendecirme o sacarme de este problema o contestar mi oración o escucharme. Miren lo que dice Jesús. Y Jesús lo dijo en el contexto de todo lo que les enseñó en la última cena, antes de ir y dar su sangre por nosotros para recuperar las bendiciones que Dios le había dado a Adán y que Adán perdió por causa del pecado. Miren lo que dice en Juan 15:16. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Observemos algo. La fe, ¿qué dijimos que era? Es una semilla y es fruto del Espíritu Santo. Y aquí Jesús vuelve a repetir esto. De nuevo nos habla del fruto que permanece. El único fruto que permanece es el fruto del Espíritu Santo. Así que la fe, que es el fruto, nos lleva a recibir las promesas y las bendiciones que Jesús recuperó para nosotros en la cruz. Para que todo, dice aquí Jesús, lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Nos damos cuenta de algo hermoso? No somos nosotros los que venimos a Jesús y le pedimos y le rogamos por una limosna de bendición. Es Él el que nos escogió para que tengamos fe. Demos ese fruto abundante del Espíritu Santo. No solo fe, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. Y que además que ese fruto permanezca, entonces nosotros podamos pedirle lo que desea nuestro corazón y Él nos lo conceda.
como resultado de esta vida de fe, como resultado de esta vida de agradarle a Él. Porque déjame decirte algo, mi querido hermano, amigo que nos escuchas. La fe no está ahí, no nos la dio Dios o no la tenemos para torcerle el brazo a Dios y obligarlo a que nos dé lo que queremos. La fe no opera así. No opera, la fe no es para chantajear a Dios y decirle, ya ves cómo he creído y cómo te he servido y cuánto tiempo he orado para que tú tienes que darme y yo te reclamo las promesas. Así no funciona. Eso es soberbia y es altivez, y Dios mira de lejos al altivo y resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios. La fe, al contrario, la fe dice que es para agradar a Dios. Y cuando nosotros le agradamos y damos fruto, como dice Jesús ahí, Él contesta nuestra oración. Por eso hay oraciones que nunca son contestadas, porque son soberbias, son altivas, porque verdaderamente enojan a Dios. Y Dios resiste toda esa soberbia. Por eso dice que pedimos y no recibimos ahí en Santiago, porque pedimos mal, para nuestros deleites, nada más para complacernos, para presumir, para molestar a otros, para ir contra otras personas. Porque esas oraciones no son contestadas. Las oraciones que son contestadas son las que son humildes, las que tienen fruto del Espíritu Santo. En humildad, en sabiduría, en honra y en gloria para Dios. Esas oraciones son las que Dios contesta. Y esas bendiciones son las que Jesús ya nos dio. Dice que la Biblia que ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Y ya somos bendecidos. Y ahí en Deuteronomio 28 puedes ver un resumen de las bendiciones. Sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, tu familia, sobre tu salud, todo eso. Ahora, Dios ya conoce nuestras peticiones. Así como nosotros como papás sabemos lo que nuestros hijos necesitan, el Padre Celestial ya sabe de lo que tenemos necesidad, pero quiere que oremos y pidamos con fe. Él quiere que nosotros oremos. Dice ahí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No quiere Dios que estemos ahí desesperados tratando de resolver los problemas con nuestros propios medios y con nuestro propio criterio y con nuestra propia naturaleza humana. Él quiere que confiemos en Él, que le roguemos, que oremos y que le demos gracias por lo que vamos a recibir. Que confiemos en Él y que sea cual sea la respuesta de Dios, se lo agradezcamos. Porque el que cree, el que tiene paciencia y obedece, alcanza la promesa y verá la gloria de Dios, verá el milagro cumplido. Dice Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, otro fruto del Espíritu. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Dios nos quiere capacitar, cuando estamos pidiendo una bendición, necesitamos que Dios nos capacite. Necesitamos que Dios nos llene de su gracia, nos enseñe muchas cosas para después poder disfrutar esa bendición. Recordemos que nuestra fe es puesta a prueba por diferentes propósitos y uno de esos es
desarrollar la paciencia. La paciencia es necesaria en nuestra vida. Todo el fruto del Espíritu está ligado unos con otros. Está ligado unos con otros. El amor, el gozo, la fe, la paciencia, todo. No son diferentes frutos. Por eso la Biblia dice el fruto. Es como una naranja. Son diferentes gajos que forman ese fruto. Entonces vamos aprendiendo amor, tolerancia, fe, bondad, mansedumbre. Cuando la prueba de nuestra fe empieza a funcionar en nosotros, a traer lo necesario a nuestro espíritu. Dice la Biblia en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recordemos a Abraham, que es el padre de la fe. Dice ahí Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Si Abraham lo hizo y él fue llamado el padre de la fe, Dios nos da a nosotros también todas esas promesas. Dios va a contestar las oraciones de tu corazón. No te desesperes, no te angusties, no estés afanoso. Confía en Dios. Jesús les dijo a Marta y a María, cuando su hermano Lázaro estaba muerto, cuando ya no había nada en lo que podían creer, no había ninguna señal de que Lázaro se iba a mejorar, no existía ninguna circunstancia en las que ellas se pudieran basar para creer que algo bueno iba a suceder con Lázaro. Ya tenía tantos días de muerto que ya hasta olía mal, ya se había descompuesto el cuerpo. Bueno, en este contexto Jesús les dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sabemos cuántas veces Jesús se los había dicho, pero Jesús se los recuerda en este momento. Y en este momento Dios te habla a ti, habla a tu vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lázaro salió de ahí a la voz de Jesucristo, a la orden del Señor. Y donde no había vida, donde había un cuerpo putrefacto, muerto ahí, aguzanándose y oliendo mal, surgió la vida por el poder y la palabra del Señor. Esto es lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Esto es lo que Dios trae hoy a tu vida y a la mía. Dios quiere que conozcas su palabra y que sustentes tu fe en Él. Dios quiere darte algo nuevo el día de hoy. Quiere abrir tu corazón. Quiere que confíes en Él. Yo sé que puedes estar pasando por algo terrible. No puedo saber cuántos de ustedes estén pasando por cáncer, que estén pasando por situación financiera muy difícil. No lo sé, el Señor lo sabe. ¿Cuántos de ustedes, tú que estás viendo, tal vez no has llorado, has orado y no has podido tener un hijo, o tu matrimonio se deshizo, o tus hijos se enfermaron, estás pasando por una situación de salud en este momento? Yo lo único que te puedo decir es que Dios es fiel y es verdadero. Porque yo pasé por cáncer, pasé por esterilidad, pasé por una separación, un matrimonio que se deshizo por causa de un adulterio, pasé por abandono, por situaciones difíciles económicas, y hoy estoy aquí por la gracia de Dios, por su amor, por su fidelidad, y no por mi gran fe,
sino por su gran poder. Dios me sanó, Dios me levantó, Dios restauró mi vida, Dios ha sanado a mi hija. Y además Dios me dio una hija donde no había, en un vientre totalmente estéril, donde no había ninguna posibilidad de tener un hijo. Dios me dio a mi hija como un milagro. Quiero decirte que hoy Dios trae esperanza a tu vida y Dios te dice que su poder actúa en tu vida si crees en Él. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te dice el Señor hoy. Confía en Dios. Cree en Jesucristo. Ve y ora. Ora a Dios. Clama a Dios. Estás en una prueba, pero el Señor quiere que tu corazón le ame y le ore hasta que su amor brote por tus poros. Que tú le ames de tal manera que ese amor fluya y la gente lo pueda ver en ti. Cómo amas a tu Padre, cómo le crees, cómo en medio de la adversidad tú sigues confiando en Él y le sigues glorificando y lo sigues obedeciendo y sigues buscando agradarle por medio del fruto de su espíritu. Ora cada día, cuando tengas miedo, cuando tengas tristeza, cuando tengas angustia y temor, ora y clama a Dios. No te sueltes de Él, cógete, afiánzate a su eterna paternidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gracias por conectarte. Gracias, te bendigo, deseo para ti una semana próspera, bendecida y llena de la presencia de Dios en tu vida. No olvides conectarte con nosotros la próxima semana que estaremos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live desde la Ciudad de México y comparte estos estudios a todo el que lo necesite. Gracias, gracias, oro por ti, oro por tus necesidades, gracias por tus comentarios, por tus saludos, los recibimos y nos gozamos mucho de saber, de conocerte a través de este medio y estamos orando por sus necesidades y una vez más, Dios te bendiga, te esperamos. Buenas noches.